Sobre la realidad en Olmos, in situ, ¿a quiénes beneficia realmente esta gran obra? Porque hemos visto que en algunos casos se han dado beneficios de tierras que no debiera ser a la empresa Odebrecht, eso estaba prohibido, o a grandes consorcios. Pero, ¿qué es lo que viven realmente los pobladores de esta zona, los agricultores que debieran ser beneficiados por estas aguas? Que eran los que anhelaban además este proyecto, ¿no? Por algo se le llama el sueño lambayecano. ¿Cuál es la realidad? Vamos a ver el reportaje de Daniel Llovera. Yo impulsé el proyecto Olmos. Yo le puse la plata. Es un gran día para todos los peruanos. El desarrollo de una obra colosal, tan importante como Olmos, que es la más grande irrigación que puede hacerse en el Perú. El denominado anhelo lambayecano, el proyecto Olmos, fue concebido en los años 20 del siglo pasado como una obra que impulsaría el agro del norte del país en beneficio de sus agricultores, grandes y pequeños. Pero el sistema que el Estado peruano le encargó construir a la empresa Odebrecht, es decir, el sistema que traería agua del río Huancabamba y la conduciría por estos canales hasta las nuevas tierras del Valle Lambayecano, no es exactamente el sueño de los campesinos que aún habitan en el área de influencia del proyecto, 38.000 hectáreas adquiridas por grandes empresas, sino algo parecido a una pesadilla. Es el reverso de la moneda de esta mega obra. Ni muertos saldremos de Alto de Roque. Vamos a ofrecer nuestra vida y nuestra sangre por defender nuestras tierras. Es la primera vez para estas personas, habitantes de algunos pueblos de la enorme comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos, que un canal de televisión nacional llega a estos parajes. Avisados por otros dirigentes comunales de esa provincia, estos campesinos del caserío Alto de Roque dejan sus quehaceres y cruzan el río Olmos para llegar al encuentro con Cuarto Poder. Ellos denuncian que las autoridades lambayecanas quieren sacarlos de allí para despejar las tierras e iniciar los envíos tecnificados de las grandes compañías agroindustriales que en el año 2012 adquirieron decenas de miles de hectáreas para fines de exportación. Han bandereado, lo han GPCado, pues, incluso que dijeron que no iban a alcanzar, han alcanzado hasta adelante y han pasado poniendo lindero de que esas tierras son de ellos. Dice. Incluso después sabemos que han pasado hasta las pozas. ¿Por qué nos enteramos nosotros? Porque al centro educativo teníamos que sacarle unos documentos y hasta le sacando sus documentos de la SONAR nos acercamos a Chiclayo y ahí antes nos dan a conocer que el centro educativo estaba en esto afectado y por eso que no le salía el documento de la SONAR. ¿Afectado en qué sentido? Que eran ya del proyecto de las tierras. Si bien esas tierras fueron vendidas por el proyecto Olmos, ellos viven en estado de alerta porque a fines del 2011, otros caseríos que se ubicaban en la nueva zona agrícola desde décadas atrás fueron reubicados a la fuerza después de que el Estado le vendió a un grupo de grandes empresas las primeras 38.000 hectáreas irrigables con el líquido trasvasado del proyecto. La confiscación de las tierras ya había sido dispuesta en 1999 por el entonces presidente Alberto Fujimori. Y por eso, las autoridades lambayecanas expulsaron de la zona a los campesinos y los trasladaron a esta mini ciudad construida para albergar a los desplazados, llamada La Algodonera. Todo lo enterraron, no desbarataron casas, enterraron con palana. Con palana aventaron palos que veían en la nueva, los corralones, desbarataron, aventaron toda la leña. Nos dijeron que si no salía a la mala. ¿Y no era la buena a la mala? Sí, pues. Venían con gente, pues, otra gente, nada. Las nores cuando no las taparon, yo estaba más chiquitita, estaba toda chinita en el violento. A él casi me lo matan. Estaba en su maquita acostadito, ella en su maquita, y porque no quería yo salir, le plantaron el palanazo al palo y casi le caía la hamaca. Con todita la casa le caía y lo mataba. El desalojo y la destrucción de las viviendas y pertenencias de los sectores Pan de Azúcar, Binguar Grande y Abrigos de Pañalá fue recogida por la ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional, que en su informe de ese año que pasó desapercibido, denunció que el gobierno regional de Lambayeque y el proyecto especial Olmos Tirajones, el PEOT, vulneraron los derechos de los campesinos a quienes sometieron a actos de desalojo forzoso. Estas imágenes, grabadas por Amnistía Internacional, revelan la destrucción de los pozos de agua de los comuneros, para obligarlos a abandonar sus antiguas posesiones por la fuerza
y bajo amenaza. Con un machete, los cuchillos, que salieron, pues nos echaban, ¿Personas con machete, con cuchillos? nos echaban candela y así, ¿no? ¿A las casas? Sí, que cuando yo agarré a mi hijo ya no podía hacer nada. Ya. Yo quise matarme uno, pero no podía, porque cómo agarraba con mi hijo. Toditos malos, lo agarraban este palo, nosotros lo amarramos bonito, como estas cosas que de uno. Ellos venían, lo rompían y lo botaban, calamina rompían, ¿sabes? ¿Qué te vale dar una calamina que de malita? 25 soles. Hoy aseguran vivir en peores condiciones que antes de la reubicación. Más peor que de antes, más peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes creábamos nuestras crías, de allí vivíamos, de allí nos socorríamos. Ahorita ya no podemos crear por motivo ¿cómo se llama? El campo que está reducido. ¿Se siente mejor? Yo no, yo me siento muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no veo, pues, solo que aquí estoy ya porque mi esposo trabaja aquí en la plantación. En la plantación no me sale, ¿no? ¿La plantación es del proyecto? Sí, el proyecto no dice. ¿Y cuánto le pagan allí? Si trabaja hasta el domingo, 200. Debe la casa de la noche, pero no es propio, porque no tengo documentos. ¿Con qué costamos? ¿Con qué dijimos que es nuestra? No hay. Las casas para los desplazados miden unos 75 metros cuadrados. Estos habitantes sostienen que es imposible tener plantaciones y menos animales en su perímetro. Y si ustedes quieren sembrar, por ejemplo, estas plantas que usted está sembrando, ¿de dónde saca el agua? De 15 de la lluvia no está viviendo. ¿Y otra fuente de agua cuando no hay lluvia? No, acá no hay. Solo acá nomás hay para animar aquí el caserío nomás. ¿Y qué va a pasar con sus plantas cuando se termine la temporada de lluvias? Ya ahí queda nomás, eso nomás cuando el tiempo de lluvia sembramos. Así tiempo de lluvia nosotros antes, cuando hay agua, cantidad de agua, nosotros sembramos. Cuando pasen las lluvias esto va a estar seco. Ya ahí seco. El teniente gobernador de la Algodonera, quien en un principio se mostró reacio con Cuarto Poder, se sumó después a sus colegas comuneros. Y nosotros somos nacidos en el campo y la verdad que teníamos más libertad. En cambio, cuando nos reubica el proyecto, que no fue de la mejor manera, cometió bastantes abusos, nos enterraron los honores, nos tumbaron las casas, inclusive algunas las quemaron. Y o sea que la reubicación no fue de la mejor manera. Si bien es cierto eso no ocurrió en su gestión, le pregunto como presidente regional, ¿era necesario? Yo creo que las cosas tienen que hacerse de forma pacífica. Las cosas no se pueden ser forzadas, ¿no es cierto? Pero sí se tiene que cumplir la norma de tal manera de la liberación del espacio que está destinado para un proyecto que es un proyecto nacional. Eso es lo que piensa la máxima autoridad lambayecana, Humberto Acuña Peralta, quien nos recibió en Lima en el local del partido Alianza para el Progreso. A él le contamos que varios kilómetros de desierto, ahora con algo de verdor por las lluvias intensas, separan al pueblito Algodonera del caserío Alto de Roque, al igual que de otro caserío, El Milagro, donde esta señora de 70 años siente como extraños y forasteros a las grandes empresas agrícolas instaladas en Olmos. Pero todo ya le quitaron, pues ya ahora son chacras, sembríos de palta, de caña, de todo. Los que han venido, pues los extranjeros que dicen que son yo ni los conozco bien. El teniente gobernador de este pueblo sin escuela secundaria ni botiquín, Augusto Pastor Purizaca, da cuenta de lo que varios comuneros también comentaron y que tiene que ver con las condiciones de los casi 5.000 puestos de trabajo que con un jornal promedio de 29 soles diarios han generado las empresas agroindustriales beneficiarias del proyecto Olmos. Aquí visualizo todas las madrugadas, sale la gente de aquí a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, tienen que estar pasando las camionetas y todos van ahí a las empresas amontonados ahí en una camioneta abierta como ver animalitos, cabritos ahí los amontonan y los llevan a las empresas para que vayan de acá a las 4 de la mañana y estén regresando a las 6:30 de la tarde, 6 de la tarde, ya para anochecer. El trabajador siempre va a quejar por ganar más. De 16 horas. Yo no tengo ahorita el dato cuál es el sueldo de un trabajador en las empresas agrícolas a nivel nacional. Oscila entre 28 soles y 30 soles. Lo que tenemos que sacar es el promedio. Digo, yo no tengo ese dato, yo se me dice 28 y 30 soles diarios. Y no, que quede claro, que no se me interpreten esta entrevista, ¿no es cierto? El trabajador como trabajador siempre va a quejarse por ganar más. Y es normal y es justo. La otra gran demanda de los comuneros de Olmos es la del acceso al agua trasvasada.
Según señaló Odebrecht a Cuarto Poder, la empresa ha cumplido con proporcionar infraestructura para la pequeña agricultura, pero según este grupo de comuneros que nos condujo a la presa Miraflores, aquí es donde se retiene y se administra el agua proveniente de Huancabamba. Al retener el agua, los agricultores que están en el margen izquierdo y derecho del río de Olmos, que son parte del Valle Viejo, no son beneficiados por esta agua. ¿Hacia dónde se va? Esta agua se desvía por este canal. Acá hay una compuerta y se desvía por este canal para irrigar las tierras de los empresarios que se encuentran en las tierras nuevas en este momento. La otra obra que aprovechará las aguas del río Huancabamba con una infraestructura similar a la de Olmos es el proyecto Alto Piura, ubicado en la provincia piurana de Huancabamba. La diferencia es que Olmos estuvo a cargo de Odebrecht y Alto Piura de Camargo Correa, otra de las empresas brasileñas involucradas en el caso Lavallato. La otra notable diferencia es el pobre avance de la obra del proyecto Alto Piura pese a los desembolsos efectuados por el Estado peruano hasta hoy. No hemos avanzado casi nada. A la actualidad, en este momento, 5.8% de avance. 2 empresas, Camargo Correa, Ombraiza Saldi, 2 contratos, 2 supervisores, millones de soles en juego, millones de soles perdidos. Ese es el avance. Según el cálculo del Colegio de Ingenieros de Piura, desde que Camargo Correa firmó el contrato con el Estado peruano en mayo del 2010, hasta la resolución del mismo a fines del 2013, solo se avanzó el 5% del total de la obra, consistente en caminos de acceso hacia el túnel de trasvase de agua, una línea de transmisión, el túnel mismo y una represa en la localidad de Tronera. Según señaló Camargo en un comunicado enviado a este programa, su avance fue del 21%. Como sea, han pasado casi 7 años y los trabajos aún están lejos de culminar. ¿Qué fue lo que pasó? Es muy difícil avanzar un proyecto, imagino yo, si no tiene usted la ingeniería de detalle. ¿Y por qué no se tuvo la ingeniería? Porque inicialmente se exoneró de tener el proyecto con la ingeniería de detalle y se lanzó y se firmó el proyecto sin la ingeniería de detalle, pero sí con los precios unitarios, es decir, se sabía cuánto costaba cada metro, cada kilo, cada voltio que se pone, pero no se tenía exactamente cuánto costaba. Y el presidente, un aplauso. En mayo de 2007, el gobierno del presidente Alan García exceptuó al proyecto Alto Piura del cumplimiento del estudio de factibilidad de la base de preinversión del SNIP, es decir, de las exigencias de contar con un expediente técnico de ingeniería de detalle de la obra. ¡Nace el gran proyecto del Alto Piura! El problema en este proyecto está en que se licitó sin un expediente técnico completo que en el detalle nos debería haber dicho cuánto iba a costar el túnel. Eso es lo que no existió. La obra fue adjudicada a Camargo ese mismo mes de mayo por 479 millones de soles. Desde entonces y hasta diciembre del 2013, con 12 adendas de por medio, el Estado desembolsó a favor de la brasileña 259 millones, es decir, más de la mitad del costo total, sin que eso correspondía con el avance de los trabajos. Según Camargo, el responsable es el gobierno regional de Piura por no haber contratado la ejecución del expediente técnico y por eso lo ha demandado por 73 millones de soles en un arbitraje aún sin solución. Así estamos. Hubo un adicional. ¿Hubo ineficiencia? Me parece que sí, puesto que el mismo expediente para la licitación tuvo demasiadas carencias que se presentaron justamente ya en el proceso de licitación. Pues hay una lista. Según el consejero regional de Piura y ex fiscal Óscar Echegaray Albán, el total de recursos que ya ha desembolsado el Estado en estos 7 años por Alto Piura ya llegó a los 500 millones. Este programa pudo conocer que los gastos hasta hoy se componen de lo siguiente: 259 millones de soles pagados a Camargo, 130 millones que la gestión regional anterior recibió del MEF, pero que destinó a otra cosa menos al proyecto, 76 millones ya desembolsados a la empresa Ombraiza, que en 2015 tomó la posta de Camargo,
y 15 millones por la elaboración del expediente técnico. Un total de 480 millones de soles para un avance de obra. Reiteramos que ni siquiera llega al 25%. Pagar 500 millones de soles y no ver, ni siquiera entrar ni al punto inicial del túnel trasandino, de tener cero ejecución en la presa tronera, eso es corrupción. Yo lo considero una estafa al pueblo de toda la región Piura y en especial a los del Alto Piura. Camargo mete pues de todo, quiere cobrar de todo, ¿no? Penalidades, lucro cesante, te está cobrando gastos generales. Finalmente la idea no es devolver el dinero, pues, ¿no? Por una ineficiencia, tanto técnica, legal, por temas ocultos, oscuros, que denotan actos de corrupción de nuestras autoridades, este proyecto no tiene el resultado que debería tener. La premura de las autoridades de entonces por lanzar el proyecto Alto Piura al caballazo, sin estudio ni expediente, ha encarecido esta obra necesaria para la agricultura de esa región. Si hubo o no hubo corrupción aquí, se sabrá en cualquier momento. Lo que sí es indudable es que aquí también hubo costo social, como en Olmos y como parece en todo Lavallato.